Saludos, continuamos en esta serie de análisis, comentarios respecto a la carta a las comunidades de Galatia. Es un proyecto que aún se encuentra en proceso de edición y vamos a enfocarnos en esta ocasión en la sección así conocida como capítulo 1, verso 4. Una sección bastante polémica que dice así: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos. Esto lo dice el autor Saúl de Tarso respecto a Josué de Nazaret. Y evidentemente pareciera a primera vista un concepto foráneo en relación al judaísmo. Pero la evidencia que compartiremos hoy indicará que este concepto no es para nada foráneo en referencia a los judaísmos del primer siglo. Acompáñanos. La referencia más clara que hace Saúl es al libro del profeta Yeshayahu, que dice así: Él fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, que merecía el castigo, aunque no hizo injusticia ni habló falsedad. Quiso el Eterno quebrantarlo, haciéndolo padecer. Si se hace a sí mismo una ofrenda por la culpa, o en hebreo, imtasim asham nafsho, mi siervo justo hará justos a muchos, y cargará las iniquidades de ellos. Se expuso a sí mismo a la muerte, y fue contado entre los pecadores, mientras que él cargó con la culpa de muchos e hizo intercesión por los pecadores. La idea de que hay mérito en los sufrimientos y en la muerte de los justos no es para nada extraño para el judaísmo del primer siglo. Por ejemplo, veamos Primera de Macabeos. Escrito en el segundo siglo antes de la era común, narra la muerte de muchos judíos piadosos por ser fieles a la alianza. Luego, segundo libro de Macabeos, escrito en el segundo y primer siglo antes de la era común, presenta dichas muertes como voluntarias por el beneficio del pueblo de Israel. El segundo libro de Macabeos narra los martirios del anciano sacerdote Eleazar, 7 hermanos y la madre de estos 7 hermanos. El séptimo hermano ora para que la divinidad pronto muestre misericordia hacia el resto del pueblo y que sus muertes pongan fin a la ira divina contra el pueblo. Los mártires ofrecen sus vidas para acelerar la reconciliación con la divinidad. Los mártires mueren por negarse a quebrantar las leyes divinas. Mientras que la nación en su conjunto es desobediente, los mártires, que son inocentes, están en la posición de ofrecer sus vidas a la divinidad como una súplica para que la divinidad actúe favorablemente hacia la nación. Dentro del marco narrativo, el autor sugiere que la divinidad ha aceptado la súplica de estos mártires, que la ira divina se ha convertido ahora en misericordia. Por ende, existe la expectativa de que la divinidad vindicará a los mártires a través de la resurrección. También el cuarto libro de Macabeos enfatiza que la muerte de los justos es en pro de la nación de Israel. Los mártires apelan a la divinidad por misericordia por la nación de Israel. Ambos textos, tanto el segundo libro de Macabeos como el cuarto, ven la reconciliación y, por lo tanto, la intervención salvadora de la divinidad en los asuntos de la nación como el resultado de estas muertes. El texto utiliza imágenes de culto y sacrificio mucho más explícitas para describir
la eficacia de la muerte de los mártires. Por ejemplo, el Azar dijo: «Ten piedad de tu pueblo y que nuestro castigo baste. Haz de mi sangre su purificación y toma mi vida a cambio por la de ellos». Por la sangre de aquellos devotos y su muerte como sacrificio propiciatorio, la divina providencia preservó a Israel, que antes había sido maltratado. También la literatura rabínica registra el mismo concepto respecto al sufrimiento y la muerte de los justos en favor del pueblo de Israel. El Talmud de Jerusalén, en el Tratado Yomá 1.1, registra: Rabí Jía bar Abba del siglo III dijo: ¿por qué se menciona la muerte de los hijos de Aharón en el día de la expiación? Para enseñarnos que así como el día de la expiación expía por Israel, así la muerte de los justos expía por Israel. Rabí Babar Biná del siglo III dijo: ¿por qué el texto agregó la muerte de Miriam en la sección de la vaca bermeja? Para enseñarnos que así como las cenizas de la vaca espían a Israel, así la muerte del justo espía a Israel. Rabí Yudan bar Shalom dijo: ¿por qué el texto agrega la muerte de Aharón a la ruptura de las tablas? Para enseñarnos que la muerte del justo es tan dura para el santo, bendito sea, como la ruptura de las tablas. En el Talmud de Babilonia, tratado Moed Katam, página 28a, dice: Rabí Amé del siglo III dijo: ¿por qué la muerte de Miriam se justapone a la porción que trata sobre la vaca roja? Para decirte, así como la vaca roja espía, así también la muerte de los justos espía. Rabí Elazar del siglo III dijo: ¿por qué la muerte de Aharón se justapone a la porción que habla de las vestiduras sacerdotales? Esto enseña que así como las vestiduras sacerdotales expían, así también la muerte de los justos expía. Talmud de Babilonia, tratado Suká, página 54b, registra: Hizquía dijo que Rabí Irmía dijo en nombre de Rabí Shimon ben Yochai: yo tengo la capacidad de absolver al mundo entero de juicio por los pecados cometidos desde el día en que fue creado el mundo hasta ahora. Y si el mérito de Eliezer mi hijo se calculara junto con el mío, absolveríamos al mundo del juicio desde el día en que el mundo fue creado hasta ahora. Y si el mérito de Yotam ben Uzziah se calculara con el nuestro, absolveríamos al mundo del juicio desde el día en que fue creado hasta su fin. En el Talmud de Babilonia, tratado Berajot, página 62b, comentando a segunda de Shmuel 24:16, dice: y dijo al mensajero que destruía al pueblo: basta, en hebreo, Rav. Rabí Elazar del siglo III dijo: así habló el santo, bendito sea al mensajero: toma para mí el Rav, o sea, el mayor, entre ellos, de modo que a través de él pueda castigarlos por sus pecados. En ese momento, Abishai ben Zeruyá murió, el cual era igual a la mayoría del Sanedrín. Y cuando estaba a punto de destruir, el Eterno vio y se arrepintió. ¿Y qué es lo que vio? Vio, según el maestro Shmuel del siglo III, vio las cenizas de Isaac, como dice el texto: Elohim verá o proveerá para sí el cordero. También leemos en Pesiktá de Rav Kahana, en la sección Sot Aberajá:
por el mérito de Isaac, quien se ofreció a sí mismo sobre el altar, el santo bendito sea, resucitará a los muertos en el futuro, como está escrito, pues él miró desde su excelso santuario, desde el cielo, él se fijó en la tierra, para oír el gemido de los prisioneros, para poner en libertad a los condenados a muerte. Cita de Salmos 102. Todo esto, según el autor, por el mérito de Isaac. Pero alguno pudiese pensar que lo anteriormente dicho contradice a lo registrado en Deuteronomio 24 y 16, que dice de esta manera: los padres no serán condenados a muerte por lo que hagan los hijos, ni los hijos serán condenados a muerte por lo que hagan los padres. Cada uno será condenado a muerte únicamente por su propio delito. El contexto de Deuteronomio 24:16 que acabamos de leer no tiene nada que ver con el contexto judío de expiación divina en el plano espiritual para un penitente genuino a través del mérito de un justo. El mandamiento de Deuteronomio 24:16 es para los tribunales respecto a criminales. Por ello es que leemos en el segundo libro de Reyes 14:6, donde se informa que el rey Amasía estuvo tentado a ejecutar los hijos de los asesinos de su padre, pero finalmente obedeció al mandato divino de Deuteronomio 24 y no los ejecutó. Toda esta información que hemos compartido contigo confirma que estamos ante un texto judío, y no solamente judío, sino judío piadoso del primer siglo. Si esta información te ha sido útil, compártela con otras personas. Si deseas apoyarnos, en la descripción de este vídeo se encuentra la información que buscas. Muchas gracias por tu atención y será hasta un próximo vídeo.